Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy, que corresponde a esta bonita historia que se llama Simón el Fariseo. Simón el Fariseo. Esta historia se encuentra en Lucas, en el capítulo 7, desde el verso 36 hasta el 50. Como referencia, como contexto, debemos de tener en cuenta y recordar que un fariseo era una persona que pertenecía a una religión, el fariseísmo, y en esta religión se acostumbraba a estudiar bastante las Sagradas Escrituras y a buscar también difundirla. Muchos de ellos eran maestros inclusive de la ley. Y encontramos entonces la historia de Simón, Simón el fariseo. Cuenta la palabra de Dios que uno justamente de estos fariseos, que era Simón, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús estaba ya entonces en la casa de Simón, que había sido invitado para poder alimentarse después de haber tenido sus actividades. Y la Biblia nos dice de que así de un momento a otro, mientras que estaban ellos conversando, ingresa una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo, dice, un frasco de alabastro con perfume. Ahí nos detenemos un ratito para entenderlo mejor. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que era de la ciudad. No era una mujer extranjera, no era una mujer desconocida, sino que era muy identificada y conocida en esa ciudad, porque era de la ciudad. Y era reconocida en realidad como una mujer pecadora. La palabra de Dios nos habla acerca de esta mujer que al definirse como pecadora, es que ella en realidad vendía su cuerpo, es decir, era una mujer prostituta. Al saber entonces que Jesús estaba en la casa de Simón, dice que trajo un frasco de alabastro con perfume, es decir, cuando tuvo conocimiento de que Jesús estaba en la casa de este fariseo, inmediatamente regresó a su hogar. No es que ella iba caminando con un frasco de perfume, sino que ella trajo, es decir, sacó de sus pertenencias en su casa y sacó algo muy valioso para esos tiempos, un frasco de alabastro con perfume. No era cualquier perfume, era un perfume muy especial que algunos cuando sacan el valor del costo del perfume prácticamente se aproxima a varios meses de pago de un obrero. Es decir, el costo es alto. Entonces, presentándose delante de Jesús esta mujer y con su frasco de alabastro con perfume en su mano, dice la palabra de Dios que estando detrás de él a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Muy humillada en realidad esta mujer delante del Señor Jesucristo y ofreciendo lo poco, digamos, que ella tenía en ese momento que consideraba de valor, su perfume. Y por otro lado también haciéndole atenciones. La Biblia nos dice que cuando hizo esta mujer esta acción, el fariseo se había quedado sorprendido. Cuando vio esto el fariseo, dice la palabra que le había convidado, dijo para sí, o sea, pensando, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En otras palabras, comenzó a juzgar no solamente a la mujer, teniéndola en poco, menospreciándola, sino que también comenzó a juzgar a Jesús, a querer cuestionar la vida de Jesús. Esta fue la forma de pensar de este fariseo. Y luego dice, como el Señor Jesús conoce los pensamientos de todos, conoce lo más profundo del ser humano, sabiendo lo que pensaba Simón el fariseo, le dijo Jesús. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Para entenderlo mejor, un acreedor significa una persona que tiene dinero,
tiene posesión, tiene capacidad económica y facilita dinero. Y dice que habían dos deudores, dos personas que le debían dinero. Uno de ellos debía 500 denarios y el otro 50. Es decir, una enorme diferencia de uno con lo otro. Y no teniendo, dice la palabra de Dios, con qué pagar, ninguno lo tenía con qué pagar, dice la palabra que perdonó a ambos. Y la pregunta es, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y luego le va a decir algo muy profundo a Simón, que había pasado por alto muchas cosas. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí encontramos un enorme contraste, una enorme diferencia de actitud, de acción. Por un lado, Simón, que era un religioso y que conocía las Sagradas Escrituras, no mantuvo algo importante, ni siquiera parte de la educación. En esos tiempos se acostumbraba a que si alguien invitaba a alguien a su casa, a su hogar, le facilitaba lo necesario. Es decir, primero le ofrecía la atención y le expresaba inclusive como bienvenida un beso. Esa era la costumbre de esos tiempos. Seguidamente le alcanzaba también lo que se llama una pequeña tina con agua para los pies. ¿Por qué razón? Porque en esos tiempos el camino de esa zona era bastante polvoriento, lleno de polvo, y la población, las personas, los ciudadanos, andaban solamente con sandalias. Por lo tanto, le facilitaban a una persona que llegaba a un hogar un pequeño lavatorio con agua para los pies. Por eso el Señor Jesús hace la diferencia de actitud, de acción y de expresión de amor. Luego encontramos que, acercándose a la mujer, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, es decir, otros fariseos también, otras amistades que tenía Simón, dice que comenzaron a decir entre sí, a pensar también al igual que Simón, a querer cuestionar a Jesús. Pero aquí comenzando a sorprenderse, porque dijeron ellos entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué importante es, queridos estudiantes, tener una actitud correcta frente a Jesús, frente a Dios. Una actitud correcta de humildad y no de orgullo como Simón. Una actitud de querer dar lo mejor también para Jesús como una muestra de agradecimiento. Esta mujer sabía que Jesús no condenaba a las personas, sino más bien veía el corazón, no veía las apariencias, no veía lo que muchas personas a veces hacen, solamente seguían por lo que observan, ven, es decir, por las apariencias, y las apariencias engañan. Lo que hay en el corazón solamente lo conoce Dios y también, por supuesto, la propia persona. Dios no juzga, Dios ama a la persona, comprende a la persona y siempre tiene una hermosa actitud, una hermosa disposición de ayudarnos a todos nosotros. Por eso presentémonos siempre a Dios con una actitud humilde delante de Él. Querido estudiante, recuerda este principio, que la actitud hace la diferencia entre las personas. Y la actitud es justamente la que en parte nos va a dar la salvación, por tener una actitud correcta frente a Dios. Muy bien, querido estudiante, entonces te dejo ahí una pequeña actividad para que lo desarrolles y lo entregues por